la relación con México nunca había sido tan estrecha, no había tenido como problemas, ¿no? Pero con la llegada de Vicente Fox, pues esas relaciones en política exterior no llevaron la misma línea que se habían mantenido, al menos durante los periodos presidenciales del PRI. De aquí pasamos a un intermedio en este periodo de gobierno. Ustedes recuerdan que a lo largo de los diferentes periodos de gobierno presidenciales no hemos hecho tanto foco más que en un momento respecto a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y en su momento lo hicimos cuando designaron a Uruchurtu como jefe de gobierno, precisamente porque permitió un crecimiento importante en infraestructura en la ciudad, Distrito Federal en ese entonces. Pero a partir del 2000, bueno, de hecho antes, cuando llegó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando todavía estaba el sexenio de Cedillo, dijimos que llega a través de una elección democrática y llega la izquierda de México al Distrito Federal. Para las elecciones del 2000, si bien hay una alternancia política en la que hay un cambio de gobierno del PRI al PAN a nivel federal, en el Distrito Federal se mantiene la izquierda. Se mantiene la izquierda y quien aparece en el mapa político de la Ciudad de México es Andrés Manuel López Obrador. Él llegó para la jefatura de 2000-2006 y comenzó a plantear diversas estrategias para hacer crecer nuevamente a la Ciudad de México. Ya habíamos visto un crecimiento importante con Uruchurtu y con el tema del desarrollo estabilizador, pero ya estábamos en los 2000, entonces había muchas cosas por hacer y mmm, una de las banderas importantes de la izquierda en nuestro país y particularmente de López Obrador es que quien la instaura con un peso sorprendente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, fue el apoyo a los grupos vulnerables, a esos grupos de los que a lo largo de la historia habían exigido derechos y que no siempre se satisfacían, ¿no? Entonces, es importante que hagamos ese pequeño zoom a este gobierno, si bien no es el gobierno federal, pero tiene un impacto importante en la gestión del gobierno federal. Al final del periodo de Vicente Fox van a tomarle un poquito más de sentido de por qué fue importante ver este detalle de López Obrador, ¿sale? Hacia adelante, en los siguientes sexenios, ya no vamos a ver los gobiernos locales. Creo que los únicos dos momentos son Uruchurtu y López Obrador, ¿va? Pero van enfocados precisamente a cómo impactaron en el crecimiento de la ciudad y a cómo tuvo su peso político respecto a la alternancia que traíamos a ese cambio de gobierno. Y tercera y súper importante, a cómo consolida a la izquierda política en nuestro país, en la ciudad que es la cuna del movimiento izquierdista, ¿no? Entonces, dentro de la gestión al frente del gobierno del Distrito Federal, López Obrador cubrió acciones de gobierno en diferentes campos importantes: finanzas, desarrollo social, salud, gestión de fondos públicos, transparencia, que ya era algo que también se estaba visualizando en el gobierno federal, y la seguridad pública. Dentro de las principales estrategias o cosas que se hicieron y que marcaron mucho este gobierno fue la construcción del segundo piso del periférico, el distribuidor vial San Antonio y el distribuidor vial Zaragoza. Hoy, ustedes que seguramente han utilizado o utilizan constantemente estas vialidades, yo creo que no pueden imaginarse una ciudad sin un segundo piso. Por ejemplo, si hoy es caótico, si hoy encuentran tráfico y quedan atascados en el segundo piso, imagínense cómo era en el 2000, ¿no? Y no solo cómo era antes de la construcción de esta infraestructura, sino cómo fue de caótico cuando comenzaron las obras, porque pues las obras no se llevan unos cuantos meses, se llevaron bastante tiempo y eso provocó pues mucho caos, mucho tráfico
incluso molestia de la propia población, ¿no? Entonces, fueron vialidades emblemáticas y se dice mucho en los análisis de la Ciudad de México, análisis políticos, que fue lo que cambió completamente a la ciudad. Si bien parecía que había una resistencia importante, después la sociedad se fue dando cuenta que era importante para seguir creciendo, ¿no? También estuvo trabajando o ejecutó acciones en el tema del sistema de pensiones y pensiones para adultos mayores. Este tema de los adultos mayores no se había tocado a lo largo de la historia. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de relación laboral, de la ley laboral o incluso de las pensiones en nuestro país para el sector público y cuando se implementan ya en la ley para el sector privado, pero generalizado. Nunca habíamos platicado algo sobre este grupo social en particular. Sin embargo, con López Obrador traía una estrategia de gobierno muy focalizada en el desarrollo social y eso involucraba a esos grupos sociales que ya no necesariamente tenían la capacidad física de poder trabajar, pero que sí a lo largo de sus vidas habían trabajado y habían aportado al Estado, ¿no? Entonces era, digamos, su forma de retribuir o que el Estado retribuyera a estos grupos todo lo que habían hecho a lo largo de su vida laboral. Adicional, también estuvo enfocado en temas de infraestructura, digamos, como más del día a día. En cuanto a educación, inauguró 14 preparatorias durante su gestión de casi 6 años, la creación de la Universidad de la Ciudad de México digamos, las instalaciones que en su momento, años atrás, eran una penitenciaría, si no me equivoco. Terminó la primera etapa de restauración de la Alameda Central, la edificación de la Plaza Juárez y el arreglo de diversas calles del centro histórico a lo que en su momento llamaron la recuperación de las calles del centro histórico. En temas de seguridad pública, implementó programas de combate a la delincuencia organizada. Ustedes recuerdan que ya habíamos platicado un poco sobre cómo entran la delincuencia, cómo crece el narcotráfico, cómo crece la inseguridad en nuestro país. Entonces era un momento importante para tomar acciones e implementar programas que permitieran disminuir esa delincuencia. Quien era su secretario de Seguridad Pública a nivel local era Marcelo Ebrard, seguramente lo ubican porque contendía en las elecciones internas de Morena para la presidencia de 2024 y actualmente es uno de los secretarios de Estado con bastante peso político. Entonces, este secretario, Marcelo Ebrard, se asesoró del exalcalde de Nueva York en seguridad pública, Rudolph Giuliani. Hicieron un trabajo bastante interesante porque se vio a corto plazo que hubo una reducción de los índices de inseguridad en nuestro país. Bueno, más que en el país, en la Ciudad de México. Y era una de las cosas que pesaban mucho al gobierno federal. Parte de estas acciones y estrategias que se implementaron en la Ciudad de México empezaban a quitarle el foco al gobierno federal. Y ustedes recuerdan que cuando platicamos de cada uno de los periodos de gobierno priistas, difícilmente escuchábamos o veíamos que alguien, políticamente hablando, algún gobernador, tuviera más peso que el propio presidente. Y aquí es donde comienza ese juego interesante de poder entre Vicente Fox y López Obrador, porque todas estas estrategias comenzaron a tener un impacto bastante grande que volteaba a que las cámaras, digamos, a que los medios de comunicación, pues le pusieran atención al jefe de gobierno y quitaran un tanto de atención al presidente.
A eso agregamos también, y creo que no se los puse aquí en el material, empezó a instaurar sus llamadas conferencias mañaneras. Creo que ustedes las llegaron a escuchar durante su periodo de gobierno como presidente, pero estas surgieron desde su gestión en el Distrito Federal. Y eso hacía un cambio político bastante interesante, porque difícilmente un personaje de esa, ¿cómo decirlo? De ese nivel político, a nivel gobernadores o incluso el presidente, tenía un acercamiento directo con la población de a pie. Cuando veíamos algún informe de gobierno o cuando veíamos algún mensaje del presidente de la República, era en las instalaciones de Palacio Nacional, era en las instalaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, con un grupo seleccionado de medios. Para este momento, López Obrador lo que empieza a instaurar es esa cercanía con la población. Cualquier medio de comunicación podía asistir a sus conferencias y cualquier persona podía cuestionarle lo que quisiera de su gestión, ¿no? Entonces comenzó un poquito ese cambio entre qué tan distante era la autoridad, en este caso López Obrador. Sonia, te encargo tu micrófono, por favor. Les encargo, porfa, tengan cuidado con sus micrófonos. Eh, ya hasta se me olvidó qué les estaba diciendo. Sí, empezó a instaurar una forma diferente de hacer gobierno o de ser gobierno, que es esa cercanía con la gente y es focalizar que las estrategias estén dirigidas a los grupos más vulnerables. Otra de las estrategias implementadas fue la creación del Metrobús. En 2005 comenzó a operar el Metrobús, que también fue un tema bien discutido, bien criticado durante su gestión, porque eso le quitaba un carril a las vialidades. Creo que hoy en día vemos que sería bien difícil vivir en una ciudad donde no existiera un Metrobús, ¿no? Entonces, las vialidades, si bien tampoco son tan amplias, sí tuvo sus beneficios, y más porque la propia Ciudad de México ha ido creciendo. Y empezó la pelea política con el presidente también por una razón, porque López Obrador se negó a implementar el seguro popular en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que platicábamos hace una clase, creo, dos clases, dentro de las políticas de Estado que implementó Vicente Fox, estaba el tema del seguro popular? Se inscribían y eso permitía que la población pues no pagara los gastos o no erogara gastos respecto a una enfermedad. Y estaba normalmente destinado a personas que no tenían ni IMSS ni ISSSTE, pero tenían que inscribirse. López Obrador se negó a implementarlo porque comentaba que bajo este esquema los beneficiarios deberían pagar por los servicios que el gobierno del distrito ofrecía de manera gratuita. O sea, que el Estado eh, debía ser responsable de ofrecer la seguridad social a toda la población. Entonces fue una pelea que duró al menos los 6 años de gobierno porque el Seguro Popular, si bien era una política de Estado federal, no se implementó en la Ciudad de México. ¿Vale? La Ciudad de México tenía su sistema de salud y con eso trató de abarcar a la mayor parte de población. Y es por eso que a lo largo de los años, al menos del 2000 a la fecha, los 25 años que lleva la izquierda gobernando en la ciudad, han trabajado mucho en el tema de la seguridad social, de permitir o de ayudar a esos grupos vulnerables. Entonces, esta fue una de las primeras peleas con Vicente Fox, pero no quedó ahí. La otra fue que empezó a quitarle foco político, no solo en nuestro territorio, sino a nivel internacional. López Obrador fue reconocido como el mejor alcalde
de la ciudad a nivel de evaluación internacional. Entonces, empezaba el mundo a poner los ojos en un jefe de gobierno, en alguien relativamente local y no así en el presidente. Entonces, ya ese impacto o esa rencilla política de Fox, pues sí empezaba a tener como mucho peso. Sin embargo, su gobierno no estuvo, no todo fue positivo, ¿vale? Hubo tres momentos importantes podríamos llamarle escándalos. Uno fueron los llamados videoescándalos que aparecieron en 2004, en donde se dieron a conocer a nivel medios de comunicación, particularmente en la televisión, unos videos donde políticos cercanos a López Obrador recibían dinero en efectivo. Entonces, fue el boom porque la política de López Obrador siempre ha sido de transparencia. Creo que ustedes lo recordarán en su gestión presidencial, pero desde la Ciudad de México habló mucho de esa transparencia, de la no corrupción y de, mm, ¿cómo decir?, declarar todos tus bienes, o sea, que todo sea transparente para la población. Y obviamente que salgan este tipo de videos donde personajes muy cercanos a él reciben dinero, pues daba muchísimo de qué hablar y permitió que el PAN particularmente, el PRI no jugó tanto en este momento porque les digo que el PRI seguía enojado con su propia existencia porque habían perdido las elecciones presidenciales. Entonces todo el sexenio estuvieron procesando su frustración. Pero el PAN, sin embargo, el PAN y Vicente Fox sí tuvieron mucha participación en este tema porque era el tema de escándalo y que criticaban, pero que achacaban más a la figura del jefe de gobierno que incluso a los propios políticos, ¿no? Entonces fue algo desgastante que duró un ratito en medios de comunicación. Y el otro acontecimiento importante fue el linchamiento en Tláhuac. En el pueblo de San Juan Ixtayopan, creo que fue en 2000, no me acuerdo el año, 2004, 2005, la población retuvo a 3 agentes de la Policía Federal de Investigación. Fueron retenidos y los acusaban de secuestro. Fue una agrupación no tan grande en el momento, pero que fue creciendo. Los temas de inseguridad eh, pintaban en el país y les digo que ya se habían vuelto como el día a día. Entonces, que hubiesen agarrado, que la propia población hubiese agarrado a 3 secuestradores, pues hizo que mucha gente se aglutinara en esta zona y cuando la Secretaría de Seguridad Pública encargada o de la mano de Marcelo Ebrard, se enteró, no pudo rescatar a los agentes y fueron linchados. Los recuperaron al final los cuerpos, pero fue uno de los temas políticos y de seguridad de mucho peso, porque no habíamos visto algo similar en el México moderno. O sea, este nivel de violencia y de ejercer justicia por propia mano, ¿no? Entonces fue un tema también muy emblemático y obviamente al ser una falla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Vicente Fox en su calidad o en su facultad constitucional destituyó al secretario de Seguridad Pública. O sea, ya ahí López Obrador pues no tuvo más que hacer, destituyeron a su secretario y pues tuvieron que nombrar a otro personaje, ¿no? Entonces, esa pelea constante, si bien sí era una facultad que tenía Vicente Fox, no, nunca se dio el diálogo entre el gobierno federal y el gobierno local. Entonces empezó esa pelea bastante fuerte en el tema político que nos lleva al tercer escándalo del más fuerte que se tuvo en este periodo, que fue el llamado desafuero, el desafuero de López Obrador, precisamente. Ustedes saben que
todos los, ¿cómo se dice? Todos los que trabajan en la administración pública y que ejercen un cargo público tienen fuero, a lo que le llaman la inmunidad jurídica. Por lo tanto, no, esa persona no puede ser sujeta a proceso penal, salvo que el Congreso determine retirarles el fuero. ¿Cómo sucedió esto? En 2004 se responsabilizó al gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, encabezado por López Obrador, por violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado. Se dice que los trabajos fueron suspendidos por el gobierno del Distrito Federal, pero se alegó legalmente o penalmente que el cumplimiento había sido dilatorio y se responsabilizó por obvias razones al jefe de gobierno, que era el representante o la autoridad máxima del territorio. Eso llevó a que Vicente Fox solicitara al Congreso que desaforaran, que le quitaran el fuero parlamentario a López Obrador para que pudiera ser enjuiciado, porque él mantenía que el jefe de gobierno debió haber suspendido y ni siquiera debió haber empezado trabajos de construcción de una calle en un territorio expropiado. Entonces, tuvo un punto importante de donde sostener legalmente esta acusación y, pues obviamente, el tema del procesamiento del desafuero eh, sí llevó un buen tiempo. Esto comenzó a finales de 2004 y para el 7 de abril del 2005 se declaró, el Congreso determinó que le retiraban el fuero a López Obrador. Eso implicaba que a partir de ese momento López Obrador podía ser responsabilizado y seguir un proceso penal, sujeto a ejercer un proceso penal. Ah, la parte importante de este escándalo fue que, como no fue algo tan rápido, se llevó varios meses, finales de 2004 y principios de 2005, permitió que López Obrador comenzara movilizaciones o manifestaciones en el Distrito Federal, pues precisamente como para tener el apoyo social versus el tema político que tenía que evaluar y determinar la Cámara. Una Cámara a nivel federal que no tenía mayoría de la izquierda. Tenía una parte importante del PAN, tenía una parte importante del PRI, pero la izquierda era mínima. Entonces, no tenía, por lo tanto, un peso político del lado de la cámara, de las cámaras. Entonces, parte de la estrategia importante que empezó a implementar fue el llamado a movilizaciones o marchas. Eran marchas a las que convocaba en la ciudad y fue la primera vez, al menos para este tema del desafuero, su primera marcha emblemática en el Zócalo capitalino, fue la primera de la que se tenía conciencia política de haber llenado el Zócalo. Entonces, eso era un reflejo de las estrategias de gobierno que había implementado en nuestro país, bueno, en nuestra ciudad más bien. Y porque él no apareció en el mapa político en el 2000, apareció mucho antes y ya lo habíamos platicado, cuando hace precisamente su caravana por la democracia que vienen caminando desde Tabasco hasta Ciudad de México a lo largo de 52 días. Entonces, él empezó a tener esa cercanía con la gente, algo que digamos, muy pocos políticos, tantito, algo que muy pocos políticos habían hecho a lo largo del tiempo. Entonces, estas estrategias de apoyo a los grupos vulnerables, de infraestructura nueva en la Ciudad de México,
comenzó a hacer que la población del Distrito Federal defendiera a su jefe de gobierno y que estas manifestaciones masivas en la capital, que no fue una, no fueron dos, fueron muy constantes, reflejaran que el peso político y el peso social estaban del lado de López Obrador, que independientemente de que el Congreso tuviera la autoridad legal para quitarle un fuero constitucional, él tenía el peso de la gente. Y todavía ese día, si no me equivoco, el mismo 7 de abril, cuando lo citaron en la Cámara para indicar, él dio creo que su último discurso antes de que dieran el veredicto, afuera de la Cámara, o más bien afuera en la explanada del Zócalo, la gente estaba concentrada, un Zócalo lleno de simpatizantes, y esto le permitió comenzar a tener simpatizantes de fuera de la Ciudad de México. O sea, la gente que lo apoyaba era de acá, pero al ver que todo este paso por el desafuero era más un tema político que un tema legal, o sea, tenía el sustento legal, por supuesto, pero se vio más político porque estuvo la participación de Vicente Fox y ya se veía ver que no había una buena relación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo local. Entonces, era más de cara a la población, era más una lucha de poder de Fox que en verdad un asunto penal, ¿no? Entonces, eso comenzó a tener o a darle mayor apoyo a López Obrador fuera de la Ciudad de México. Y dentro de estas manifestaciones venían grupos organizados de otros estados, estados donde gobernaba el PRD precisamente y otros donde, aunque no gobernaba, estaban de acuerdo con él, con lo que había hecho, y estaban en desacuerdo en la manera en la que se quería desaforar a este personaje. Cuando a lo largo de la historia, que nosotros ya vimos que incluso personajes de presidentes de nuestro país, nunca se les juzgó, nunca siquiera se mandó su asunto a la Cámara a que perdieran el fuero constitucional. Entonces, ¿qué es lo que había detrás para que con López Obrador sí lo hiciera? ¿No? Fue un tema bastante intenso a lo largo de estos meses de 2024 y de 2025, pero le dio muchísimo poder a López Obrador en el ámbito de la aceptación de la población. Y obviamente, para abril de 2005, que ya estábamos a un paso de las elecciones de 2006 presidenciales, pues obviamente era una forma como de quitarlo del camino. Si lo desaforaban, si lo procesaban y lo enjuiciaban, pues iba a desaparecer del mapa político. Imaginen qué tanto peso tuvieron estas manifestaciones, que una vez que el Congreso determinó desaforarlo, el propio PAN fue el que pagó la multa, no me acuerdo cómo le llamaban, este, de López Obrador. O sea, casi fue te castigo, pero luego te abrazo, ¿no? Te apapacho. Y eso fue porque el peso de la sociedad fue muy fuerte y el PAN comenzó a tener, pues sí, pérdida de población que lo apoyara y que lo respaldara. Era su primer sexenio de gobierno del PAN y obviamente una lucha tan intensa con alguien como López Obrador, que había tenido ese poder político y social, pues sí le pegó bastante al PAN. Y por eso era importante que hiciéramos este paréntesis entre lo que sucedió con Fox y lo que sucedió internamente, porque fue una pelea que duró casi 6 años de Fox con López Obrador, a la inversa
probablemente también dentro de sus conferencias mañaneras hacía comentarios que criticaban las estrategias del Poder Ejecutivo a nivel federal. Pero creo que a quien más le dolió es perder ese poder fue a Vicente Fox, ¿no? Tanto que se inmiscuyó en el tema de los videoescándalos y fue el autor fehaciente de procesar un desafuero de López Obrador. Entonces, es la primera vez en la historia política del México moderno en la que vemos un contrapeso a la figura presidencial. Y eso nos habla de que si bien el presidencialismo con Ernesto Zedillo había decaído, y ya platicamos el por qué, acá pintaba, al ser una alternancia política, pintaba a que nuevamente el presidente iba a poder tener ese poder absoluto y el presidencialismo iba a aparecer y pintar en el mapa. Sin embargo, no lo fue. Y López Obrador fue un factor importante en esa pérdida o sí, en esa pérdida del presidencialismo durante estos primeros 6 años del PAN. ¿Qué más influyó? Hay varios factores importantes que tuvieron un peso muy grande dentro de la forma en la que Vicente Fox hizo política. Ahorita yo creo que ya no las vemos porque no nos va a dar tiempo, son 7:45. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o comentario? A mí me dio un poco No, de duda, ay, perdón, lo de que el PAN pagó la multa. O sea, había entendido que lo iban a desaforar. lo Y, desaforaron. ajá, pero o sea, yo pensé que era como, o sea, como que lo sacaban de lo político, pero, o sea, ¿por qué pagaron una multa? Fue O si pagaron. una fianza, la fianza. Ah, El tema de el desafuero es poder tener elementos para procesarlo. Y procesarlo no significa encarcelarlo, sino empezar un proceso legal. O sea, eso no se podía hacer mientras él tuviera fuero. Cuando se concreta ese desafuero, entonces ya puede ser procesado. Comienza el proceso penal y lo que determina el juez es una fianza, es cárcel o fianza de no sé cuánto. No me acuerdo el monto de la fianza, creo que y ni siquiera era mucho, eran, no me acuerdo si 2,000 o 20,000 pesos. Entonces, cuando determinan esa fianza, legisladoras, y creo que fueron las mujeres legisladoras del PAN, fueron, esa fue la historia, digamos, de tanto escándalo político para que pudieran procesarlo y para que después ellas pagaran la fianza. Y tuvo más que ver con el hecho de si no la pagaban, no sabían qué podía continuar en temas de movilización. Y ya se habían dado cuenta que López Obrador sí movía masas. Entonces yo creo que tuvo más que ver con un tema de subsanar un poquito lo que habían hecho. ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Adelante, Dani. Profesor, a mí me surge una duda que no logro entender muy bien. ¿Qué le daba ese, no sé si está bien dicho,